por los tres flancos, por los tres lados, para que si ellos se ponen a pelear contra este, los otros le caigan por detrás. Si se mueven para este lado, les caen los otros por detrás. Y ellos tenían muy bien hecho su plan. Pero aquí dice que mientras los cantores del pueblo de Dios estaban entonando cantos de alabanza a Jehová, ¡qué guerra más rara! Una guerra con cantos de alabanza. La gente cantando estaban saliendo a la guerra, los cantores al frente. Y dice que los de Moab y de Amón y del monte de Seir habían puesto emboscadas para el pueblo en distintos lugares. Pero cuando van avanzando y se ven unos a otros, se confunden, creen que esos que vienen saliendo del monte, que vienen saliendo del valle, que vienen saliendo de en medio de las montañas, son los del pueblo de Israel. Y se confunden y comienzan a matarse los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego vio que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí que yacían ellos en tierra, tirados por todas partes, ni uno había escapado. Alabado sea el nombre de Dios. Dios tiene 1000 maneras de resolver nuestros problemas. Cuando nosotros nos sentimos indefensos, cuando nos sentimos temerosos, cuando estamos en medio de tribulaciones y situaciones difíciles, Dios tiene manera de traer solución. Nuestra parte es creer la palabra de Jehová. Segundo, creer la palabra que Jehová habla a través de sus profetas. Y tercero, alabar a Dios. Darle a Él la gloria, la honra y la alabanza. El resto se encarga Dios. Y usted dice, así de sencillo. Hay que tener la fe para creer. Pero el pueblo de Israel lo vio. No tuvieron que pelear. Dios dijo, la guerra es mía, yo me encargo. Y Él mismo confundió a los enemigos para que se matasen los unos contra los otros. Esta historia se repite vez tras vez entre el pueblo de Israel. Cada vez que hay problemas con los enemigos, cada vez que hay guerra, cuando el pueblo obedece a Jehová y escucha las palabras de sus profetas, es prosperado. Vean otro ejemplo, uno más. En Segunda de Reyes, capítulo 6. Esta vez la guerra era contra el reino de Siria, cuya capital es Damasco. Se encuentra al noreste de Israel. Dice el versículo 8, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decirle al rey de Israel, mira, no pases por tal lugar porque los sirios van a estar allí. ¿Quién era el varón de Dios? Eliseo, el profeta de Jehová, el que había recogido el manto de Elías cuando le vio subir al cielo en un torbellino. El profeta Eliseo, a quien la Biblia le llama el varón de Dios, Nabí, profeta. Le dice al rey, no pases por tal y tal lugar
porque los sirios van a estar allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros está vendido al rey de Judá? Fíjense lo que dice el rey de los sirios. Definitivamente hay un traidor en nuestras filas. No puede ser. Cada vez que nosotros desarrollamos la estrategia militar, los israelitas se dan cuenta de antemano. ¿Cómo puede ser que una vez y otra vez y otra vez nos pasa exactamente lo mismo? Aquí hay un traidor en medio de nuestro ejército. Y yo quiero saber quién es ese traidor que le está llevando información al enemigo. We got a mole here. Tenemos un traidor en nuestro medio. Uno de sus siervos le dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Definitivamente, el rey de Israel tenía una ventaja sobre el rey de Siria. Y era una tremenda ventaja. Había varón de Jehová en medio del pueblo de Israel. La ventaja era que el profeta de Jehová recibía por inspiración de Dios, por revelación de Dios, instrucciones, y le decía al rey de Israel todo lo que el rey de Siria estaba planeando en su cámara más secreta. Aleluya. Sí, el pueblo de Dios que confía en los profetas tiene una ventaja sobre sus enemigos, porque el profeta de Dios revela lo oculto por la inspiración de Dios. Saca a la luz lo que se hace en secreto, y esa ventaja es para el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento hay un capítulo entero que explica sobre el don de lenguas y el don de profecía. Y aunque el propósito de 1 de Corintios 14 es informarnos sobre cómo se debe usar el don de lenguas, sin embargo, hace mucha alusión al don de profecía. Y nos explica para qué es válido este don que Dios le da a los profetas. Ya comenzando desde el capítulo 12, comienza la sección en la primera carta a los Corintios sobre los dones espirituales. Y quizás podemos leer 1 o 2 versículos en el capítulo 12 antes de ir a estudiar en el capítulo 14 lo que el Señor nos revela con respecto al don profético. En el capítulo 12 comienza diciendo el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo está presente entre el pueblo que le ha aceptado como Salvador y Señor. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Antes, cuando eran paganos, ustedes iban a consultar
adorar a ídolos mudos que no hablan, pero nuestro Dios es un Dios que habla. Él habla a través de los dones espirituales. Él se manifiesta, su poder es visible entre nosotros a través de los dones espirituales. Y entonces comienza a explicar. Ahora bien, versículo 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace en todas las cosas es el mismo. Distintos dones, distintos ministerios, distintas operaciones del Espíritu Santo, pero todo viene del mismo Dios. Dios es el mismo, el Señor Jesucristo es el mismo y el Espíritu Santo es uno solo. Alabado sea su nombre. Pero a cada uno, versículo 7, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí el apóstol menciona una lista, no es una lista completa. Él está dando ejemplos de los distintos dones del Espíritu Santo. En griego se llaman los charismata. De ahí viene el nombre carisma o carismático. Quiere decir que tiene dones o que cree en los dones. Nuestra iglesia es una iglesia que cree en los dones espirituales. Creemos en todos los dones. Es más, el apóstol al comenzar esta epístola, en el capítulo 1 de Primera de Corintios, dice en el versículo 4, 5 y 6, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los que esperamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, no nos falta nada en ningún don. Y dice aquí que el testimonio de Cristo ha sido confirmado en nosotros. Es mi propósito en este tema, y si no alcanzamos en este tema esta tarde, hablarles qué cosa es el Espíritu de Cristo que tiene que ser confirmado en nosotros, tal cual como lo dice el apóstol Pablo. Pero él está diciendo que el Espíritu de Cristo se confirma en nosotros y no nos falta ningún don, esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que a la iglesia que espera la venida del Señor no debe faltarle ningún don. Debe ser rica, dice aquí, enriquecida en Él, con toda palabra y ciencia, y el Espíritu de Cristo y el Espíritu de profecía se confirma en esa iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Así que hemos visto que hay muchos dones. Mi propósito en el día de hoy y en esta serie no es estudiar todos los carismata o los dones del Espíritu Santo. Eso ya lo hemos hecho en nuestra iglesia.
hace algún tiempo atrás dimos una serie completa donde estudiamos don por don por don todos los dones del Espíritu Santo, y hasta aprendimos cómo identificar cuáles son los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en particular. Si tú no tuviste la oportunidad de estar presente o de escuchar esa serie, pues puedes solicitarla, está en video, y puedes sentarte a escuchar toda una exposición de la palabra de Dios de los dones del Espíritu Santo y cómo poder identificar el don que Dios nos da. Porque, hermanos, cuando tú aceptas a Cristo como Señor, el día que te bautizas, el Señor confirma tu llamado dándote el Espíritu Santo. Dice que en el Espíritu Santo somos sellados para el día de nuestra redención. Amén. El Espíritu Santo es quien nos sella, y en el momento del bautismo somos sellados por el Espíritu Santo. No solamente somos bautizados en agua, sino que también somos bautizados en el Espíritu Santo. En el relato bíblico, normalmente en el momento del bautismo es cuando Dios otorga el don del Espíritu Santo a aquellos que invocan el nombre del Señor. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, dice en el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que a través del bautismo uno recibe el don del Espíritu Santo. En algunos casos, y lo tenemos también en el libro de Hechos, hubo personas que recibieron el bautismo del Espíritu Santo antes de recibir el bautismo del agua. Y los apóstoles dijeron: si estos han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros, y eran gentiles, no eran judíos, ¿qué impide que los bauticemos en agua? Porque en aquella época había cierta confusión con respecto a si el evangelio debía ir a los gentiles o no, porque Cristo les había dicho que Él había venido para buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, y también les había dicho: quedaos en Jerusalén hasta que recibáis el Espíritu Santo, y me seréis testigos primeramente en Jerusalén, y luego en Judea, y luego en Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Entonces, al principio, los apóstoles, después de recibir el Espíritu Santo el día de Pentecostés, comenzaron a predicar el evangelio en Jerusalén y en Judea, como Dios les había dicho. Pero ahora se enteran que en Samaria había descendido el Espíritu Santo sobre los samaritanos. La historia la pueden encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo 8. Hechos capítulo 8. Dice el versículo 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba a Felipe atentamente las cosas que él decía, oyendo y viendo las señales que él hacía. Y muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y dice el versículo 12: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo,
porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En este caso de los samaritanos, primero se bautizaron en agua y luego fueron bautizados con el Espíritu Santo. En el caso de Cornelio, que está en el capítulo 10 de Hechos, fue exactamente al revés. Cuando Pedro fue a Cornelio, que tampoco era judío, este no era samaritano, sino que era romano, era gentil también, les predicó el evangelio. Y entonces dice en el versículo 44, después de predicarles de Cristo, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían su sermón. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que se habían hecho cristianos, que habían venido con Pedro, que se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Así que aquí vemos que el Espíritu Santo en un caso cayó sobre los reunidos al aceptar al Señor como Salvador primero, y luego fueron bautizados en agua. En el caso de los samaritanos, primero fueron bautizados en agua y luego fueron bautizados con el Espíritu Santo. Pero lo normal, lo regular era que en el momento del bautismo, al ser bautizados, reciban el Espíritu Santo, como lo dijo Pedro en Hechos 2:38. Estos dos casos que acabamos de leer son más bien la excepción a la regla. En un caso, el Espíritu Santo cae primero, porque había prejuicio. Y entonces Dios permitió que el Espíritu Santo viniera sobre ellos para que los pudieran bautizar, porque si no, quizás Pedro no los hubiera bautizado porque eran romanos. En el otro caso, como la orden del Señor era ir y predicar primero en Jerusalén y luego en Samaria, Felipe fue en obediencia al mandato del Señor a Samaria y los bautizó. Pero entonces el problema fue, bueno, están bautizados, pero no ha venido el Espíritu Santo sobre ellos. Y los apóstoles impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Pero volviendo a nuestro tema de los dones del Espíritu Santo, cuando una persona es bautizada, recibe el don del Espíritu Santo, siempre que el Espíritu Santo viene sobre la persona, hay otorgamiento de dones. No puede recibirse el Espíritu Santo sin que se reciba con el Espíritu Santo el regalo que el Espíritu Santo trae para dar. Y el regalo es a lo menos un don. A veces es más de un don. Algunos reciben muchos dones, otros reciben uno o dos, pero el Espíritu Santo dice reparte a cada uno según Él quiere. Es el Espíritu Santo el que reparte los dones. Volviendo ahora a 1 Corintios, donde estábamos leyendo, y habiendo dejado en claro que los dones del Espíritu Santo son dados por el mismo Espíritu a cada uno, la manifestación del Espíritu puede ser diferente. No a todos se les da los mismos dones. Dice en el versículo 28 de 1 Corintios 12: a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Noten que hay un orden.
un orden de importancia y un orden en la manera de nombrar esos dones. Dice, primeramente apóstoles, segundo profetas, lo tercero maestros y luego los demás dones. Hay dones que son indispensables para la iglesia, como son los dones del apostolado, el de profetas y el de pastores maestros. Sin esos dones, la iglesia no puede crecer y no puede ser entrenada para la obra de Dios. De estos mismos dones nos habla Efesios capítulo 4 y versículo 11. Dice, el mismo Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que el mismo Señor Jesucristo es el que reparte los dones por medio de su Espíritu. Dice que Él constituyó primeramente apóstoles, luego profetas, luego evangelistas y pastores y maestros. ¿Y con qué propósito da esos dones? Que son dones de habilitación o son dones de entrenamiento. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esos 4 dones, el don del apostolado, el don de profecía, el don de evangelismo y el don del pastorado, maestro, porque pastores tienen que ser maestros. No voy a entrar a explicar eso, pero es muy importante que entendamos que el don de magisterio y el don de pastorado van mano a mano y no se pueden separar. No puede haber un pastor que no sea maestro. Imposible, porque tiene que ser apto para enseñar, dice la Biblia, el pastor, el obispo. Entonces, esos dones, repito, el del apostolado, el de profecía, el de evangelismo y el don de pastores maestros se dan para equipar, para entrenar, o como dice aquí, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios nos llama a todos a desarrollar un ministerio, porque el Espíritu Santo no llama a nadie, ni sella a nadie, si no le da a lo menos un don, un ministerio para desarrollar para la gloria de Dios. ¿Estamos claros en esto? Nadie puede ser un discípulo de Cristo si no reconoce que el Espíritu Santo le da un don para desarrollar un ministerio para el servicio de Dios. Pero de esos dones, de todos los dones que Dios da, el don del apostolado y el don de profecía y el don de evangelistas y de pastores sirven para perfeccionar a los santos para que desarrollen su ministerio cada uno. En esta serie vamos a estar estudiando específicamente sobre el don de profecía. Y ahora sí vamos al capítulo 14 del libro de Primera de Corintios, donde estábamos leyendo hace un momento. Les dije que en el capítulo 14 se dan instrucciones con respecto al don de lenguas, pero también instrucciones sobre el don de profecía. En muchos movimientos actuales se enfatiza tremendamente el don de lenguas. Es más, hay ministerios y hay iglesias y aún denominaciones enteras en las cuales el énfasis está sobre hablar en lenguas. Y si una persona no habla en lenguas,
se dice que no ha recibido el Espíritu Santo. En muchas de estas organizaciones religiosas o iglesias en particular, se anima a las personas a que hablen en lenguas, a que dejen que el Espíritu Santo los bautice, porque esa es la prueba de que han sido bautizados con el Espíritu Santo. Si no hablan en lenguas, no recibieron el Espíritu Santo. Pero si hablan en lengua, entonces han recibido el Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos dice que el que reparte los dones es el mismo Espíritu, versículo 11, y Él reparte a cada uno en particular como Él quiere. Y luego da una ilustración diciendo o comparando a la iglesia con un cuerpo. Y dice, así como el cuerpo es uno solo, pero tiene muchos miembros, 1 Corintios 12:12, así también los miembros del cuerpo, aunque son muchos, forman un solo cuerpo. Así es también en Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Noten que el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo nos hace partícipes o miembros del cuerpo de Cristo. Y sigue diciendo, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 15, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si la oreja dijere, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Y entonces pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Y cuál es la respuesta obvia? ¿Son todos apóstoles? ¿Sí o no? No, acaba de decir que cada miembro tiene una función en el cuerpo y que no todo el mundo puede tener el mismo don. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Claramente el apóstol nos está diciendo que los dones es el Espíritu Santo el que los reparte según como Él quiere y según la necesidad del cuerpo. Por lo tanto, el aseverar que el que no recibe el don de lenguas y no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo, va en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña. Por otro lado, tampoco debemos evitar las lenguas como muchos hacen. Quieren bloquear este don y decir, no, esto no, eso es del diablo.
la Biblia da su lugar tanto al don de lenguas como al don de profecía y a todos los demás dones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora Dios ha dejado instrucciones específicas sobre el don de lenguas. Nuestro tema y nuestra serie no es sobre esto. Yo tengo una serie sobre el don de lenguas, pero en este momento estamos estudiando sobre el don de profecía. Y en 1 Corintios 14, al hablar de las lenguas, también hace una comparación con el don de profecía. Y dice así, 1 Corintios 14, versículo 1 en adelante. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. He aquí 3 propósitos del don de profecía. En primer lugar, el don de profecía es para hablar los hombres, para hablar a la iglesia, para hablar al pueblo de Dios, como los ejemplos que vimos al principio, cuando el rey Josafat estaba temeroso, desanimado y en medio de una gran tribulación, Dios dio una operación del Espíritu Santo a través del don profético al profeta que estaba en medio del pueblo, y él trajo palabras de ánimo, palabras de consolación y palabras de instrucción sobre cómo debían hacer frente a esta emergencia. Nuevamente, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Versículo 4, el que habla en lengua, asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Noten que el don de profecía es para edificar a la iglesia, para fortalecer a la iglesia, para hacer que la iglesia crezca armoniosamente. Ese edificio que es el templo de Dios, el cual somos nosotros, y no se refiere a las paredes ni a las bancas, sino a la congregación de los salvados en Cristo, a la congregación de los redimidos. Esa es la iglesia. Vosotros sois el templo del Dios viviente, ha dicho el Señor. Pero nosotros, dice el apóstol Pedro, somos como piedras vivas, que tenemos que ser colocadas en ese edificio para hacer crecer el edificio del Señor, que es su iglesia. Y el don de profecías ha sido dado a la iglesia para edificar ese edificio, para ayudar a construir la iglesia del Señor, para dar exhortación, consolación en la tribulación y edificación, enseñanza, instrucción, palabra de Dios a su pueblo. Quisiera, dice el versículo 5, que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Así que según la palabra inspirada de Dios, el don de profecía es mayor al don de lenguas. Por eso no podemos estar de acuerdo con esta enseñanza de que todo el mundo tiene que hablar en lenguas, porque no es lo que la palabra de Dios enseña. Sí, el don de lenguas existe y es válido, y el Señor lo da al que Él quiere. Y en la serie donde hablo del don de lenguas explico cuál es el propósito del don de lenguas. Por cierto, en el mundo cristiano hoy en día se usa el don de lenguas como una señal de que esa persona ha recibido el Espíritu Santo. Es señal para la iglesia, para los creyentes,
de que esa persona ha recibido el Espíritu Santo. Para eso se usa el don de lenguas hoy en día. Pero este mismo capítulo enseña que el don de lenguas no es señal para los creyentes. Véanlo allí, versículo 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Totalmente opuesto, diametralmente distinto de lo que enseña la Biblia es la práctica del mundo cristiano en general. Se enseña que el don de profecía es para profetizar a otra gente que no conoce el Evangelio. Pero que el don de lenguas es para la iglesia y para orar en la iglesia o para alabar en la iglesia, y es una señal para el pueblo de Dios de que esa persona ha recibido el Espíritu Santo. Sin embargo, el apóstol Pablo, por inspiración de Dios, dice que las lenguas no son señal para los creyentes, sino para los incrédulos. Repito, no es mi propósito estudiar sobre el don de lenguas en esta serie, pero ya esto nos está diciendo que el don de lenguas no es para la iglesia, sino para los de afuera, para los incrédulos. Pero el don de profecía es para la iglesia, para los creyentes. Y lo acabamos de leer en 1 Corintios 14, versículo 4. El que profetiza edifica a la iglesia. El que profetiza habla a los creyentes para edificación, exhortación y consolación. Así que aquí claramente vemos el propósito del don profético. Y es muy importante para la iglesia. En el Antiguo Testamento, los profetas, se utilizaba dos palabras para referirse a un profeta. Una de esas palabras era Nabí y la otra palabra era Roé. La palabra Nabí es la que se traduce como profeta. La palabra Roé en el Antiguo Testamento se traduce como vidente. El don de profecía son los ojos del cuerpo. El don de profecía, imagínense una persona que no tiene ojos. Difícil avanzar, tiene que depender de otros. La iglesia que no tiene don profético no avanza. Por eso Josafat dijo: creed a Jehová y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis ¿qué? Prosperados. El don de profecía trae prosperidad a la iglesia, hace que la iglesia pueda avanzar, que la iglesia crezca, que la iglesia marche, que la iglesia, porque eso fue lo que dijo el profeta en la historia que leímos: avancen, mañana van a salir a la guerra y Jehová va a estar con ustedes. Los animó, los exhortó, los consoló: no teman, no tengan miedo, que Jehová va a estar con ustedes. La palabra del profeta los llenó de ánimo y les dio el poder para avanzar, pero también les dio instrucciones de cómo tenían que hacer. Y según las instrucciones que Dios les dio, avanzaron y ganaron la guerra. Así es hoy en día también. El don profético son los ojos de la iglesia, que le ayudan a ver. De ahí la palabra vidente, roé, el que ve, el vidente. Así se le llama a los profetas en el Antiguo Testamento. Y la palabra profeta viene del griego profetés, que quiere decir hablar hacia otros.
pro es hacia afuera, hacia otro. Y fetes en griego, viene del verbo hablar, hablar hacia otro. Lo que acabamos de leer en 1 Corintios 14. El que profetiza habla a otros. O sea, recibe de parte de Dios la instrucción y la da a su pueblo. Para eso es el don profético, para recibir mensajes de parte de Dios y darlos al pueblo. El don profético es sumamente importante en la palabra de Dios. Y ya leímos que es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas. Viene en segundo lugar después del don del apostolado. En la lista, en el orden que el apóstol Pablo da, tanto en 1 Corintios 12 como en Efesios capítulo 4, el don de profecía solamente viene debajo del don de apostolado. Y el apostolado, los apóstoles son los que fundaron la iglesia. Sin apóstoles no habría iglesia, pero sin profecía la iglesia no avanzaría, se hubiera quedado estancada. Hasta allí habría llegado. Veamos un ejemplo, cómo el don profético hizo que la iglesia avanzara. En el libro de Hechos, en el capítulo 13, dice en el versículo 1 en adelante: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y menciona el nombre de algunos de esos profetas: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Por quién creen ustedes que habló el Espíritu Santo? ¿La iglesia escuchó la voz audible del Espíritu Santo que hablaba? No, por eso está diciendo, había profetas en la iglesia que estaba en Antioquía. A través del don profético Dios habla. Así dicen los profetas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento: vino a mí palabra de Jehová diciendo, di a mi pueblo. Dios habla a través del profeta. Y aquí, a través de los profetas que había en la iglesia de Antioquía, vino la palabra del Señor por el Espíritu Santo diciendo: apártenme a Pablo, o a Saulo más bien, y Bernabé, para la obra a la cual yo los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegando a Salamina anunciaban la palabra de Dios. El Espíritu Santo, por el don profético, les dio orden de apartar a Saulo y a Bernabé y mandarlos para que la iglesia marchara, para que la iglesia creciera, para que la iglesia avanzara. De no haber sido por esa instrucción del Espíritu Santo, allí se hubieran quedado. Pero ahora Dios los manda a hacer la obra. Y así se abrieron iglesias por toda Asia. El primer viaje misionero de Pablo y Bernabé abrieron iglesias por toda la provincia de Asia, la isla de Chipre y en todas las zonas del norte de Antioquía. Y luego el Espíritu Santo los manda a ir a un segundo viaje misionero y luego un tercer viaje misionero. Las instrucciones del Espíritu Santo a través del don profético están muy claras y son para hacer crecer a la iglesia. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios a través de los profetas, seremos prosperados. También las palabras que vienen de Dios a través de un profeta amonestan, exhortan y les dejan saber de antemano lo que va a venir.
Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, Pablo reúne a los hermanos de la iglesia, de las iglesias de Asia, los dirigentes, para despedirse de ellos. Y les dice en el versículo 18 en adelante: cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el día primero en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo dice aquí que en distintas ciudades donde él había estado, el Espíritu Santo le había dado palabra de que le esperaban prisiones y tribulaciones. En el libro de Hechos encontramos a un ejemplo de esto. No recuerdo ahora el versículo, pero un profeta que se levantó tomando cadenas, se ató y dijo: así atarán a este hombre. En otra ciudad, otro profeta tomó el cinto de Pablo, le quitó el cinto con el cual estaba ceñido y se ató y dijo: así atarán y tomarán prisionero al dueño de este cinto, refiriéndose al apóstol Pablo. Mediante el don profético Dios les mostraba lo que vendría. En otro caso, en el capítulo 11 del libro de Hechos, dice en el versículo 27, por cierto, en el versículo 26, dice que por primera vez se les llamó cristianos a los discípulos del Señor en la ciudad de Antioquía. Eso está en el versículo 26. Y en el 27 dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en los tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Así que el Espíritu Santo les daba instrucciones, les avisó de antemano que venía una gran hambre para que se prepararan, y los hermanos pudieron preparar provisiones y aprovechar que Pablo y Bernabé estaban allí y pudieron enviar ese dinero y esas provisiones a los hermanos que estaban en Judea por ese terrible hambre que vino en la época del emperador Claudio, emperador romano. Así vemos cómo el don profético ayudó a la iglesia desde el mismo comienzo. Y podríamos ver cantidad de ejemplos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de cómo el don profético muchas veces salvó a la iglesia del peligro, para que no fuese destruida, para que no fuese arruinada, para que no fuese afectada. El Espíritu Santo, a través del don de profecía, exhorta, enseña, da palabras de ánimo, da palabras de amonestación, corrige, instruye para que la iglesia no sea arruinada. Da instrucciones para que la iglesia siga creciendo. Ahora,
La pregunta es esta: si así trabajaba Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿habría de ser diferente hoy en día? ¿Creen ustedes que esto de profetas y de los demás dones del Espíritu Santo terminó con la era apostólica? ¿Saben ustedes que ahora vamos al otro lado del péndulo religioso? Por un lado están los que enfatizan la obra del Espíritu Santo y el don de lenguas, y todo gira en torno a eso. Y por otro lado están los que niegan la obra del Espíritu Santo y dicen que los dones espirituales se acabaron con los apóstoles y que ya hoy en día no necesitamos de esos dones del Espíritu Santo porque todo lo que necesitamos está en la palabra de Dios. Los dos extremos son malos. La Biblia nos enseña que los dones espirituales Dios los dio para el beneficio de su iglesia. Y por eso nosotros somos creyentes en esos dones espirituales. Y creemos en todos los dones, inclusive en el don de profecía. Pero ahora viene lo interesante. Decimos que creemos en el don de profecía, pero cuando hablamos de que Dios manifestó ese don dentro de su iglesia en esos tiempos finales, la mayoría de la gente se levanta en contra del don profético y dice: no, porque esta gente creen que Dios les habló a ellos a través de un profeta, y peor todavía, porque dicen que fue a través de una mujer. ¿Sí saben a lo que me refiero? Nosotros hemos creído y aceptado que los dones del Espíritu Santo todavía son dados a la iglesia en nuestros días. Y porque creemos en la palabra de Dios, creemos que el don profético tiene que estar presente aún en la iglesia que espera la venida del Señor Jesucristo. ¿O acaso Dios se volvió mudo de pronto? Toda la historia de su pueblo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios habló a través del don profético. Pero resulta que ahora, en los días finales, en el momento más crucial de la historia de este mundo, en el tiempo más difícil para su iglesia, cuando nos acercamos a una gran tribulación, a un gran tiempo de angustia, cuando la iglesia peligra más que en toda la época de la historia de la iglesia, justamente ahora que nos acercamos a los momentos finales, cuando se cumplirán las palabras de los profetas de antaño, que habrá una gran tribulación, cual nunca ha habido desde que hubo gente ni la habrá. Un tiempo de angustia, como dice el profeta Daniel o como dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, cual nunca ha habido ni lo habrá. Y ahora que la iglesia se acerca rápidamente a ese tiempo de angustia, porque la palabra de Dios nos dice que después de esa tribulación aparecerá el Señor a recoger a su iglesia y a llevarnos con Él. Pero antes de eso tenemos que pasar por esa tribulación. Y en este tiempo, ¿cómo habría Dios de dejarnos sin instrucción? ¿Cómo habría Dios de dejarnos sin consolación y sin enseñanza para este tiempo crucial en la historia de la iglesia, del pueblo que espera su venida? No es como Dios actúa. Él dice: no te abandonaré, nunca te dejaré. El Señor dice que los que le obedecen y siguen su nombre tendrán esas señales entre ellos. Los dones del Espíritu Santo estarán con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En el libro de San Marcos, en el capítulo 16, dice el versículo 15,
Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. Los dones del Espíritu Santo, el don de sanidad, el don de lenguas, el don de hacer milagro, el don de discernimiento de espíritu, el don de exorcismo, todos estos dones seguirían a los creyentes. Entonces, si yo creo en la palabra de Dios, tengo que creer en los dones del Espíritu Santo. Y hay algo más, hay algo más. Y esta tarde vamos a ampliar sobre este tema. La iglesia final, la iglesia que iba a estar predicando el último mensaje de salvación y de amonestación al mundo, aquella iglesia a la cual el libro de Apocalipsis la identifica como el resto de la descendencia de la mujer, según el mismo libro sagrado, la palabra de Dios y el libro de Apocalipsis, iba a tener como una de sus características que la identifican como el verdadero pueblo de Dios, el don de profecía. Vamos a buscarlo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Todo el capítulo 12 es la historia de la iglesia cristiana. Es interesantísimo estudiarlo. No lo vamos a hacer ahora, solo que vamos a leer el último versículo. Pero si ustedes leen todo el capítulo y lo estudian, van a ver la historia progresiva de la iglesia a lo largo de los siglos hasta nuestros días. Es más, en este capítulo muestra cómo la iglesia final iba a ser ayudada después del periodo de persecución de la Edad Media por un símbolo profético que aparece aquí, que se llama la tierra, que representa Estados Unidos en la profecía. Y eso no lo vamos a estudiar ahora, pero dice el versículo anterior, el 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aquí está hablando de un momento histórico cuando América abre las puertas para que la iglesia perseguida de Europa tuviera lugar donde poder prosperar sin la persecución del antiguo continente, del viejo continente. Y entonces el versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, aquí dice que el diablo, el dragón, se llena de ira, de enojo contra la iglesia, pero desata una guerra contra el resto de la descendencia. La descendencia son la simiente a lo largo de los siglos de la mujer. Pero el resto, la palabra resto quiere decir los últimos que quedan de la descendencia de la mujer. El resto es el remanente, los últimos de la descendencia de la mujer. Y entonces da dos características de este pueblo de Dios para este tiempo final. Y por supuesto, el versículo 2, el capítulo 12, versículo 17 nos presenta esa última guerra del diablo contra el remanente, y el capítulo 13 es el que va a ampliar esa guerra. Y esa guerra va a estar, por un lado,
dirigida por la bestia y por la bestia que sale del mar y por la bestia que sube de la tierra. Dos poderes políticos religiosos en el mundo. Eso está en el capítulo 13. Uno es en el viejo mundo, Roma, el papado, y en el nuevo mundo, Estados Unidos, el protestantismo apóstata, que se unen para ayudar al dragón a perseguir al resto de la mujer. Pero mantengámonos por un momento en el versículo 12, el 17 del capítulo 12. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos características de la descendencia de la mujer, del resto de la descendencia de la mujer, o sea, del remanente. ¿Y cuáles son esas dos características que menciona aquí? Número 1, guarda los mandamientos de Dios. El pueblo verdadero de Dios guarda sus mandamientos. El apóstol Juan lo dijo: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Así que una de las características del remanente, del pueblo de Dios en el tiempo del fin, es que guarda los mandamientos de Dios. Y la otra característica es, y tienen el testimonio de Jesucristo. El tema de esta tarde va a ser justamente ese. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Solamente me adelanto a decirles que muchos adventistas creen que el testimonio de Jesucristo es Ellen White, y están equivocados en eso. El testimonio de Jesucristo es mucho más que el don profético dado a esta mujer, esta sierva de Dios. Vamos a ver a fondo qué cosa es el testimonio de Jesucristo. Pero para terminar en esta hora, vamos a dejar que el mismo Juan en el Apocalipsis nos diga lo que el ángel explicó a él que era el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 19 y versículo 10. Juan dice: yo me postré a los pies del ángel para adorarlo. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Específicamente el ángel le dice a Juan que el testimonio de Jesús es el Espíritu Santo a través de los profetas, es el espíritu de la profecía. Por dos razones Juan fue echado en la isla de Patmos, desterrado por el emperador romano Nerón. El capítulo 1 y en el versículo 9 lo dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por dos cosas Juan fue desterrado a Patmos: por predicar la palabra de Dios y por tener el testimonio de Jesucristo. Y obviamente el testimonio de Jesucristo en la época de Juan no puede haber sido Ellen White, porque Ellen White todavía faltaba casi 2000 años para que naciera, 1900 años. Pero ya Juan fue desterrado a la isla de Patmos
porque él tenía el testimonio de Jesucristo y por predicar la palabra de Dios. Y él lo dice, que eso fue lo que él hizo. Capítulo 1 y versículo 2 dice: su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Así que Juan no solo predicaba la palabra de Dios, pero también dio testimonio del testimonio de Jesucristo. ¿Qué es entonces el testimonio de Jesucristo? Ya lo dijo el ángel, es el espíritu de la profecía. El apóstol Juan no solamente era un apóstol que predicaba la palabra de Dios, pero él también tenía el testimonio de Jesús. Jesús le daba palabras a él. A través del don profético, Juan era un profeta, y porque era profeta, él recibía revelaciones de parte del Señor y él daba testimonio de esas revelaciones. Y esas revelaciones enfurecían al diablo. Hay dos cosas que enfurecen al diablo y ya lo vimos. Tres cosas podríamos decir. Número uno, que se predique la palabra de Dios. Eso lo vuelve furioso al enemigo. Que se predique la palabra no adulterada de Dios. Porque si se predica un evangelio diferente, el diablo está contento. Porque a través de una palabra cambiada, al enseñar distorsionadamente la palabra de Dios, se está engañando a la gente. Y entonces ya el diablo está tranquilo. Porque no importa cuánto le hablen de la palabra de Dios, si se las dan incorrectamente. Otra cosa que odia a Satanás y lo vuelve furioso es un pueblo que es obediente al Señor y que guarda sus mandamientos. Eso no lo soporta Satanás. ¿Se acuerdan con Job? ¿Cómo se enfureció contra él? Porque Dios le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, temeroso de Dios, apartado del mal? Y eso enfureció al diablo, porque había un hombre que obedecía a Dios y guardaba sus mandamientos. Era recto, era obediente al Señor. Y eso levantó la ira de Satanás contra él. Así que número uno, que se predique la palabra de Dios. Eso enfurece al diablo. Número dos, que se guarde los mandamientos de Dios. Porque no son los oidores, sino los hacedores de la palabra los que Dios busca. Y aquellos que obedecen al Señor enfurecen al diablo. Y lo tercero que enfurece al diablo es que se levante alguien con el testimonio de Jesús y de testimonio de lo que el Señor Jesús le ha mostrado. Eso enfurece al diablo. Y el diablo tiene muchas maneras de callar al profeta. Y lo vamos a estudiar en esta serie. Vamos a ver cómo el diablo ha tratado a lo largo de los siglos de ponerle un bozal al profeta, de taparle la boca al que tiene el testimonio que Jesús le dio, de no permitir que esa persona dé el testimonio que Jesús le ha dado para dar al pueblo. Eso es lo que el diablo odia y ataca. Entonces, verdaderamente el don profético es muy importante para la iglesia, para el pueblo de Dios. Porque a través del don profético, a través del Espíritu Santo, hablando a través de un profeta, por eso se le llama el Espíritu de la profecía. Porque es el Espíritu Santo el que profetiza a través del profeta. Y como Dios da instrucciones a su pueblo, Dios amonesta a su pueblo, Dios enseña a su pueblo, el diablo odia eso, porque muestra que hay una conexión directa entre Dios y sus hijos. Y eso no quiere Satanás. Él no quiere que el pueblo escuche las palabras que el Señor le manda. Por eso él va a tratar de acallar y va a levantar 1000 cosas en contra del mensaje. Y si no puede contra el mensaje, entonces contra el
mensajero. Siempre ha sido así en la historia de la humanidad. Cuando el diablo no puede acallar el mensaje de Dios, entonces se levanta en contra del mensajero para ridiculizarlo, para vilipendiarlo, para calumniarlo, para hacer que la gente no escuche el mensaje. Y usa muchos métodos. A veces hasta usa el poder civil. A veces hasta usa la revuelta del pueblo para callarlo. Hay muchas maneras que el diablo ha utilizado, pero la peor de todas es cuando se mete desde adentro el diablo y desacredita el don profético trayendo falsa profecía para engañar al pueblo de Dios. Todo eso lo vamos a ver. Hoy hemos estudiado entonces la importancia del don profético, uno de los dones del Espíritu Santo. Y hemos visto que la iglesia del Señor no le falta ningún don. Como iglesia creemos en todos los dones del Espíritu Santo y creemos también en el don profético. Creemos que Dios habla a su iglesia a través de los profetas. La pregunta es, ¿vamos a obedecer lo que el Señor dice en su palabra? Miren lo que dijo a través de Josafat. Y eso fue por donde comenzamos y allí terminamos ahora. Y entonces Josafat, poniéndose en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Tú quieres el bien? ¿Tú quieres la prosperidad? ¿Tú quieres la prosperidad del pueblo de Dios? ¿Quieres la seguridad que te ofrece el Señor en tiempos de dificultad y de tribulación? Estamos en esos tiempos de tribulación. Hermanos, el tiempo en que estamos viviendo no es nada fácil. Aquí mismo, en nuestro medio, y aquellos que nos escuchan a través de la televisión, están sufriendo estos tiempos difíciles. Hay falta de todo. Hay falta de trabajo. Hay falta de finanzas. Y las cosas ya vienen desde hace tiempo mal. Y no se están mejorando. Cuando estaba la dinastía de los Bush padre y después Bush hijo, decían: no, hay que quitar a los republicanos, porque los demócratas van a defender a los pobres, van a ayudar. Y entonces vino Obama, y Obama iba a ser el salvador que iba a traer de vuelta a Estados Unidos, a hacer cabeza nuevamente, a que se solucionara el problema económico de esta nación. Ya llevamos 4 años con Obama. ¿Se solucionó? Está peor que antes. Y yo aquí no estoy haciendo ninguna alusión política. No es mi propósito en absoluto. Pero ahora hay algunos que dicen, pues hay que darle otro chance más a Obama para que, a ver si ahora sí la arregla. Pues si no la arregló en 4 años, ¿cuántos más necesita? Y con esto no estoy diciendo a nadie, son tan malos los unos como los otros. Porque con los republicanos se hundió esta nación. Y con Obama no se levantó, se siguió hundiendo más. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A quién vamos a escoger ahora? Vienen las elecciones en unas semanas más. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ustedes creen que la política va a solucionar los problemas de esta nación? Creed en Jehová el Señor y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. La razón por la que esta nación está como está es porque se ha olvidado de Dios.
y se ha olvidado de sus profetas. No obedecemos la palabra de Dios y por eso la bendición de Dios no puede estar sobre esta nación. La única manera de tener la bendición de Dios, aún en medio de la tribulación, es creer en Jehová el Señor y creer en sus profetas para ser prosperados. Busca al Señor de todo corazón, entrégate a Él, porque las cosas que vienen son peores de las que hemos visto hasta ahora. Y si tú crees a los profetas, tú sabes lo que viene. Esto que acabamos de ver en estos últimos años es solo principio de dolores. Los años que vienen van a ser peores. Esto no se soluciona ni con el musulmán ni con el mormón. ¿Sí me entendieron, verdad? Esto no se soluciona. ¿Por qué? Porque los profetas de Jehová han hablado y han dicho lo que viene. Y cuando Dios habló a la iglesia primitiva y les dijo, viene un hambre en Judea, prepárense, los amonestó para que se prepararan. Y Dios nos ha hablado a nosotros a través de sus profetas y nos dice lo que viene sobre esta nación. Y lo que viene sobre esta nación no es el arreglo, lo que viene es la ruina de los Estados Unidos. Y como yo quisiera, miren, yo no soy anti-yanqui, no lo vayan a creer así. ¿Ustedes creen que yo quiero que esta nación se hunda? Jamás. Yo no estoy aquí para hablar mal de la nación que me acogió y que me ha dado un lugar y me ha alimentado por todos estos años. Yo no nací en Estados Unidos, pero escogí hacerme ciudadano de esta nación. Y no soy nadie para hablar en contra de esta nación, pero los profetas de Jehová han hablado y han dicho que se viene la ruina de esta nación. Y mejor que escuchemos a los profetas si queremos ser prosperados. Pero en medio de esta tribulación que viene, nosotros podemos estar seguros. Tenemos que aferrarnos de Jehová nuestro Dios, el Todopoderoso. El mensaje del Señor a través de su profeta fue: no temáis, esta guerra la voy a pelear yo, dice el Señor. Él es el que está al mando de las huestes de Israel. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Dice: paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová. No nos manda a hacer política, a meternos en un bando o en el otro, a decir esto se va a solucionar con este nuevo gobierno o con el otro. Estad quietos y ved la salvación de Jehová. Y la salvación de Jehová no es la salvación de esta nación, sino de aquellos que se agarren de la mano del Señor. Porque cuando esto se hunda, habrá un Dios que defienda a sus hijos. Y yo quiero estar de parte de ese Dios todopoderoso. Yo quiero estar agarrado de su mano. Creed en Jehová el Señor y estaréis seguros. En medio de la inseguridad que hay, porque todo lo que está pasando a nuestro alrededor nos habla de esa inseguridad. Aunque todo el mundo habla de seguridad, 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 cada vez está peor la cosa. Y las guerras y los rumores de guerra se vuelven peores. Y esto va a reventar en cualquier momento. La crisis del Medio Oriente está candente. Está candente, en cualquier momento esto revienta. Y Estados Unidos no va a estar fuera de esa crisis, porque es un protagonista en la historia profética y tiene que tomar su lugar proféticamente hablando. El papado, el hombre que habla de paz y busca la paz entre todas las naciones, tampoco va a estar quieto en esto, porque es un protagonista en la palabra de Dios para estos eventos finales. Y unido con Estados Unidos y el papado van a traer la crisis que se viene encima de todas las naciones. Amigos,
Yo quisiera pararme aquí y poderles decir, no se preocupen, que Estados Unidos va a salir adelante de esta. Quisiera poder decirles a ustedes, quédense tranquilos que todo va a salir bien con esta nación. Pero si les digo eso, les estoy engañando. Las cosas no se van a mejorar. Esto va a ir de mal en peor. Lo que tienes que hacer es buscar a Dios de todo tu corazón. Y el mensaje del Señor es, no temas, yo estoy contigo. La guerra viene, claro que viene, pero vosotros estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Agarrados de la mano del Señor saldremos triunfantes. Alabemos a Dios en nuestra vida. Traigamos los cánticos del Señor hasta su trono, como hizo el pueblo de Israel. Traigamos a los cantores. Llenemos de gozo y alegría nuestro corazón, que en medio de la crisis Jehová peleará la batalla por nosotros. Ese es el mensaje. No nos preocupemos de lo que viene, porque Dios está a nuestro lado. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La tribulación, la angustia, el hambre, la guerra, nada de eso puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Que a través de esta serie aprendamos a valorar el don profético, a atesorarlo en nuestro corazón y a ponerlo por obra. Te pregunto en esta hora, ¿quieres aceptar el llamado del Señor? Dios te ha llamado para una hora crucial en la historia de este mundo. ¿Quieres ponerte de parte del Señor en este momento tan difícil en la historia de la humanidad? Dios está buscando gente que quiera hacer su voluntad, que quiera salir a proclamar este mensaje. El mundo necesita escuchar lo que tú y yo conocemos. El mundo necesita de Cristo en esta hora. La gente está muriéndose sin luz, sin esperanza, sin salvación, sin el conocimiento de Dios. Para esta hora Dios te ha llamado. Quizás hay alguien aquí que aún no ha hecho ese pacto solemne con el Señor de sellar su vida con Cristo a través del bautismo. Lo leímos hoy. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Dios hará milagros y prodigios en nuestro medio. Pero el Espíritu Santo te está llamando a ti a hacer lo que nadie más puede hacer por ti, y es entregarte al Señor. ¿Escuchaste? Nadie puede tomar esa decisión, solamente tú. Cristo dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es. No te maravilles que te dije, necesitas nacer de nuevo, nacer del Espíritu. En los últimos meses, mes tras mes, hemos hecho nuestra caravana hasta el río Azusa para tener allá los bautismos y sellar a las almas que se están uniendo al pueblo de Dios, que guarda sus mandamientos y espera su venida. En nuestro último bautismo, fue hace 2 o 3 semanas atrás, 25 preciosas almas sellaron su pacto con el Señor Jesús. El bautismo anterior, 27 almas más se unieron al Señor, y así, mes tras mes, aprovechando que todavía el clima está sabroso, vamos al río. Ya cuando venga el frío, pues bautizaremos aquí, llenaremos una pila y seguiremos bautizando a las almas que se entregan al Señor. Pero ahora queremos aprovechar el día de mañana, vamos a tener una hermosa ceremonia bautismal allá en el río Azusa. El lugar está bonito. Queremos invitarles a toda la iglesia y a aquellos que nos escuchan a través de la pantalla que nos acompañen en el río Azusa para ver los bautismos del día de mañana. Pero aquí, en esta hora, hay personas a quien el Señor está llamando a no postergar más su decisión.
a sellar su pacto con Jesús, a recibir el Espíritu Santo, porque ya vimos hoy que el Espíritu Santo que nos sella para el día de la redención se recibe en el momento del bautismo. Arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Quieres ser sellado para la redención? El apóstol Pablo dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando el Espíritu Santo te llama, puedes contristarlo si le dices que no. Nadie puede venir a mí, dijo Cristo, si el Padre que me envió no le trajere. Para tú aceptar al Señor y venir a Él y recibirle como el Señor, lo leímos hoy en 1 Corintios 12. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y nadie que no llame a Jesús Señor será salvo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán si no han oído? Si no han creído. ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hubiere quien les predique? Tú no podrás decir que no hubo quien te predique, porque Dios permitió que tú vinieras aquí en este día para escuchar el llamado del Señor. Y en el día del juicio, si te pierdes, todos los que estamos aquí seremos testigos de que el Señor te dio la oportunidad de ser salvo. Lo único que tienes que hacer es creer, aceptar el llamado del Señor. Creed en Jehová el Señor y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Hay alguien aquí en esta hora que aún no ha sellado su vida con Jesús a través del bautismo y quiere decir: Pastor Gambetta, ore por mí. Yo sé que Dios me está llamando. Yo tengo que tomar esta decisión. Quiero entregarme al Señor. Puede ser que sientas en tu corazón que todavía no estás listo o lista para tomar ese paso. Pero Jesús te dice: hija mía, yo te redimí, te compré con mi sangre. Tú eres mía, me perteneces. ¿Qué más quieres oír? ¿Que no escuchas mi voz que te llama? Puede ser que haya alguien aquí que aún no ha hecho ese pacto solemne de ser bautizado en el nombre del Señor Jesús para salvación. Yo quiero orar por ti en esta hora para que el Señor te selle por su Espíritu Santo para vida eterna. Hay alguien aquí que quiere decir: Pastor, yo soy esa alma, yo aún no he tomado el paso del bautismo, pero yo sé que el Señor me está llamando. ¿Quisieras levantar tu mano allí en el lugar donde estás? Amén, el Señor te bendiga, alabado sea su nombre. Amén, el Señor te bendiga a ti y a ti y a ti. Aquí hay otra persona, el Señor te bendiga. Allá hay otra persona más, el Señor te bendiga a ti también. Alguien más, no te dé vergüenza levantar tu mano. El Señor te está llamando en esta hora. Él dice: yo te compré, me perteneces por derecho de creación y de redención. Con mi sangre te he comprado a un precio muy grande. Ven a mí porque yo te redimí. Hay alguien más que aún no ha sellado su vida con Jesús a través del bautismo. Amén. El Señor te bendiga a ti y a ti y a ti, mi hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Alguien más. No postergues esa decisión. Jesús te está llamando. Levanta tu mano allí donde estás. Levanta tu mano. Ok. Voy a dar una segunda oportunidad ahora. En un momentito más vamos a orar por aquellos que pasaron, pero ahora quiero que nada distraiga en este momento de llamado. Hay alguien que me está viendo por la televisión y necesita tomar esta decisión ahora. El Espíritu Santo está obrando en ese corazón. Hazlo, no lo postergue. Quizás hay alguien aquí que ya fue bautizado o bautizada y el día que te bautizaron aceptaste al Señor de todo corazón, pero no te habían enseñado que los mandamientos de Dios son la prueba de que realmente le hemos aceptado y que le obedecemos, que le amamos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él.
Cuando tú te bautizaste, quizás no te enseñaron todos los mandamientos, no te enseñaron del Santo Sábado, que ahora entiendes que es el día del Señor. Y por eso quieres decir: pastor, ora por mí, porque si Dios me está llamando a ser parte de este pueblo que guarda todos sus mandamientos, yo quiero seguirle, yo quiero obedecerla, que el Señor me dé la fuerza y me selle con su Espíritu Santo para defender su verdad y su santa ley. ¿Hay alguien aquí que viene de otra iglesia? ¿Quiere que oremos por ti en esta hora? Amén. El Señor te bendiga a ti. ¿Alguien más? Levanta tu mano allí donde estás. Yo quiero orar por ti en esta hora. Alguien que fue bautizado o bautizada en otra iglesia, pero que ahora conoce que esta es la verdad y quiere serle fiel al Señor. ¿Quieres levantar tu mano allí donde estás? Quizás hay alguien aquí que fue bautizado aún en la iglesia que guarda los mandamientos, pero por cosas de esta vida se enfrió. Está fuera del redil. Tropezó, cayó. Se siente triste porque no le está sirviendo al Señor como realmente debiera servirle. Quizás el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón. Y en esta hora, ese Espíritu Santo te está diciendo: reconcíliate conmigo. Hoy es el día de tu decisión. ¿Tienes el valor de levantar tu mano y decir: yo soy esa ovejita, pastor, que me salí del redil? Yo quiero reconciliarme con Él. ¿Quieres levantar tu mano? Allí donde estás, yo quiero orar por ti. Amén. El Señor te bendiga. Alabado sea su nombre. ¿Hay alguien más? Amén. El Señor te bendiga. ¿Alguien más que necesita reconciliarse con el Señor en esta hora? No te dé vergüenza levantar tu mano. Cristo dice: el que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Pero el que delante de los hombres me confiesa, yo confesaré su nombre delante de mi Padre y de los santos ángeles. No hagas que Jesús se avergüence de ti. Levanta tu mano y dile: sí, Señor, yo sé que me estás llamando. Aquí estoy. ¿Hay alguien más que necesita levantar su mano en esta hora? ¿Alguien más? Amén. El Señor te bendiga. Alabado sea su nombre. ¿Hay alguien más? Esa es tu hora de decisión. Hazte a la idea que estás tú y Dios a solas, y que no es el pastor Gambetta el que te está llamando, sino que es el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué le dices a Él? Levanta tu mano allí donde estás y dile: Señor, heme aquí. Yo estoy dispuesto a seguirte. ¿Alguien más? Vamos entonces a ponernos en pie y vamos a pedirle al Señor que Él selle estas almas que han levantado su mano. Voy a invitar a todos los que levantaron su mano que por favor se acerquen aquí adelante para poder orar por ustedes. Vengan, por favor. Las personas que están al lado de los que levantaron su mano, acompáñenlos a pasar. Vengan con ellos, tráiganlos hasta aquí, que vamos a orar por cada uno de ellos en esta hora. Vengan en el nombre del Señor. Hay gozo en el cielo por cada decisión que se ha hecho por Cristo Jesús. Muchas manos se levantaron, mostrando que el Señor ha tocado sus corazones. El profeta Isaías dice: la palabra, dice el Señor, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Acércate en el nombre del Señor. Este es el gozo del Señor. Amén. El Señor le bendiga, hermana. Los que están cerquita de los que levantaron su mano, tráiganlos aquí. Acompáñenlos a pasar. Tenemos gozo y alegría por cada una de estas decisiones. Dios está reuniendo a su pueblo. Él está llamando a formar parte a su pueblo, a su iglesia, que guarda sus mandamientos y espera el retorno de Cristo. Les estamos dando unas tarjetitas para que puedan poner su nombre. No las entreguen hasta que yo se las pida, por favor. Manténganlas en su mano hasta que yo se las pida. Si hay alguien más que necesita pasar, este es el momento de hacerlo. Vengan. Quizás hay un joven, una señorita, un niño que aún no ha sido bautizado y el Señor le está llamando. Acérquense aquí en el nombre del Señor y queremos orar por ustedes. En la tarjetita pueden marcar: si aceptas a Cristo como tu Salvador personal, marca el primer cuadradito. El segundo dice: me aparté de Jesús, pero hoy decido reconciliarme con Él. Si ese es el caso, marca el segundo cuadradito. El tercero dice: deseo sellar mi vida con Jesús
a través del bautismo. Marca el tercer cuadradito. El cuarto dice, ya fui bautizado, pero quiero unirme con la iglesia remanente que guarda todos los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. Marca según tu necesidad y tu situación, aquí lo que el Señor te indique a tocar, a marcar allí en tu corazón. Vienen todavía las almas que se están acercando aquí. ¿Ok? Las tarjetitas, les voy a pedir que si ustedes están haciendo planes para ser unidos al bautismo de mañana, antes que devuelvan su tarjetita, pónganme una letra B aquí en la parte de arriba de la tarjetita y ya yo sé que esa B quiere decir bautismo mañana, bautismo mañana. Los que aún no han entregado sus tarjetitas, si quieren ponerle la letrita B allí. Hay algunos que me están viendo a través de la pantalla. Donde quiera que estés, si el Espíritu Santo te ha hablado en este día, y si entiendes que estamos viviendo en un tiempo donde Dios necesita que sus hijos sean contados, porque vamos a la batalla, el día de mañana vamos a la batalla, hoy alabamos al Señor, pero mañana seguiremosle alabando en medio de la tribulación y la batalla que viene. Y si el Señor te ha llamado a ser parte de su pueblo, allí donde estás, dile, Señor, yo quiero entregarme a ti, quiero bautizarme, quiero ser parte de tu pueblo que guarda tus mandamientos. Llámanos al teléfono que aparece en pantalla o escríbenos a través del chat o a través de el medio de comunicación, de contacto allí en la página del Evangelio Eterno, o si nos estás viendo por televisión, a través del número que aparece en pantalla. Queremos también tener tu nombre y orar por ti. Vamos ahora a recoger las tarjetitas. Gracias. Y vamos a presentar al Señor cada una de estas almas que han tomado la decisión en esta hora. Bendito sea el nombre de Cristo. Y veo muchas letras. Gracias. Sí, pueden ponerle una letra B si usted quiere ser bautizado el día de mañana. Aquí están las tarjetitas. Algunos no le pusieron la letrita B. Chequéala a ver si está allí la tuya. ¿No? ¿Cómo es su nombre? Amada, aquí está. Ponle la letrita B allí también. Ok, chequéenlas allí. Los que van a ser bautizados el día de mañana, pongan la letrita B. Hay gozo y hay alegría. ¿Está la iglesia contenta en ese día? Ah, claro que sí. Mañana tenemos día de fiesta, porque vamos a bajar a las aguas, a dejar nuestra vida de pecado, nuestra vida de rebeldía contra Dios, para ahora salir de las aguas a ser hijos obedientes. Y Él nos va a dar su Espíritu Santo. Recuerden que no van a estar solos. El Señor dice, no temas. ¿Por qué vas a temer? No temas, yo estoy contigo a tu lado. Yo voy a pelear la guerra por ti. Estate quieto y ve la obra que Jehová va a hacer en tu vida. No eres tú el que vas a pelear. Hay algunos que tienen miedo. Y si me bautizo y no puedo, y si le fallo al Señor, no te preocupes, que tú no vas a pelear la guerra. El Señor la va a pelear a tu lado. Él va a salir adelante y los enemigos van a ser derrotados por ellos mismos, porque Jehová te dará la victoria. Así que no temas, yo estoy contigo. Sal adelante, que Jehová peleará la guerra por ti. Vamos a presentar al Señor estas preciosas almas. Oh, son muchos, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar en esta hora por Eulalia y por Amada y por Gerson y por Antonio. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Por Manuel Flores. Y también vamos a orar por Santiago. Qué bonito es verles aquí en el nombre del Señor. Él los llamó, Él los trajo.
Esta mañana estaba leyendo el correo que Santiago me escribió. Esta mañana. Y ahora aquí lo veo, el Señor lo trajo hasta su iglesia. Mario Vargas, Elisa Marroquín va a ser bautizada mañana. Y también José Acevedo y David Acosta y María Barrón. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Cada una de estas personas son preciosas para Cristo. Ustedes no saben el valor que tienen delante del Señor. Cristo hubiera dejado el cielo y hubiera venido nomás para buscar una sola alma. Una sola. Por ti hubiera dado su sangre el Señor Jesús. Así de importante eres para Él. Y el Señor te va a usar para traer a otras almas a sus pies. Vamos a orar por cada una de estas preciosas almas que están aquí. Vamos a postrarnos de rodillas. Los que puedan, el que no se pueda arrodillar, incline su rostro en el lugar donde está. Y vamos a entregar estas preciosas almas al Señor. Amantísimo Padre y Dios, cuánto gozo y alegría hay en nuestros corazones. Se ha cumplido tu palabra. Tú dices, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para la cual yo la envié. Tocará los corazones, convertirá el alma. Gracias, Señor, por Jesucristo, quien intercede por nosotros. Te presento ahora a estas preciosas almas. Tú las conoces, tú conoces sus nombres, conoces de dónde vienen, conoces las luchas que han tenido en su vida, sus desánimos, sus traspiés, sus caídas, pero también sabes de su amor por ti y el deseo que ellos tienen de honrarte a ti, de servirte y de hacer un pacto solemne contigo para salvación. Te los entrego en tus manos, séllalos para el día de la redención. Te pido por muchos otros, cientos más que a través de la televisión, a través del internet, a través de las ondas de comunicación, por todas partes, aún a través del video, están escuchando este mensaje y han sido tocados por tu Espíritu Santo. Séllalos para el día de la redención, Señor, que muy pronto puedan bajar a las aguas y así tener sus nombres escritos en el libro de la vida. Te entrego a cada una de estas almas en tus brazos de amor. Te pido que les pongas en torno a ellos un cerco protector de ángeles poderosos. Que tú pelees la lucha por ellos. Sabemos que el enemigo va a estar para desanimarlos aún saliendo de este lugar. Sus amistades, sus familiares, aún los más cercanos a ellos, van a tratar de oponerse para que esto no se realice. Hay un enemigo que está airado, enojado contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios, contra aquellos que invocan el nombre de Cristo Jesús, contra aquellos que creen en Jehová y en sus profetas. Oh Señor, protégelos con tu inmenso amor, con tus ángeles. Pelea tú la guerra por ellos, que ellos puedan estar quietos y ver que tú eres Jehová, que has de ganar la victoria. Los entregamos en tus manos y pedimos que tú los selles para el día de la redención. Todo lo agradecemos sin merecerlo, en ese nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre que tú dijiste que si invocamos ese nombre seremos salvos. Y ahora los que pasaron aquí adelante repitan tras mí con aquellos que a través de la pantalla están también tomando esta decisión. Repitan tras mí lo que yo voy a decir. Padre Santo, soy pecador, pero no quiero perderme. Creo en Jesús, invoco ese nombre, acepto a Jesús como mi Salvador y mi Señor. Entra en mí, Señor, límpiame, purifícame, lávame con tu sangre, dame un nuevo corazón, una nueva vida. Escribe tu ley en mi corazón, para que sea un hijo obediente, y séllame con tu Espíritu Santo para el día de la redención. Te lo agradezco en ese nombre que es sobre todo nombre.
en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén, Señor. Amén. Les voy a pedir a los hermanos que vengan a saludar a estas personas que han pasado aquí, que les den un abrazo, les digan cuán contentos ustedes están de que ellos hayan tomado esta decisión de seguir a Cristo Jesús. Los que gusten. Ya lo apagamos. Sí, sí, sí.